Y quiero hablarte en el libro de Efesios, el capítulo 5, el verso 16 y 17. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Entonces, como primera medida, quiero clarificarte que existen dos tiempos, para que tú puedas discernir y ver y entender estos dos tiempos. Está el tiempo Cronos, que es el tiempo del hombre, es un tiempo lineal, es el tiempo que pasa diariamente, un tiempo que se va consumiendo. Es el tiempo en el cual nosotros nacemos en este mundo físico. Está dividido en segundos, en minutos, en horas, días, meses, años, en estaciones, en décadas, siglos y eras. Ese es el tiempo Cronos que tú y yo diariamente estamos viviendo de una manera natural. Pero existe el tiempo Kairos, estos dos tipos de tiempo. El tiempo Kairos es el tiempo allí donde habita Dios. Es el tiempo extemporal que no finaliza, sino que es constante. Es el tiempo donde habita Dios en la eternidad. Es el tiempo que está fuera de todo lo natural, fuera del hombre, fuera del Cronos, fuera de nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Nosotros decidimos en el Cronos, pero Dios decide en el Kairos. Él está allí, está en el Kairos y es el tiempo justo. Se habla de un tiempo justo en el Kairos, un tiempo que no depende del Cronos, sino depende de la voluntad de Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Éfeso y decía que fueran entendidos en el tiempo de cuál sería la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos y discernamos bien cuál es el tiempo y en qué tiempo estamos nosotros. Porque el Señor siempre ha determinado señales para manifestarse a los hombres e intervenir en nuestro Cronos. Entonces este tiempo Kairos no tiene nada que ver con el hombre, pero sí todo con Dios. Y es la oportunidad favorable, es como el tiempo de la visitación de Dios, donde Él interviene, donde Él entra en el Cronos del hombre y lo afecta, pero lo afecta para bendecirnos, para levantarnos, para hacerse sentir el Señor, para determinar tiempo sobre nuestras vidas, como lo hizo en la vida de José, en la vida de Abraham, en la vida de Moisés, ahí en esa zarza. Era un Kairos de Dios. Cuando Moisés, el Señor aparece en la zarza, un Kairos de Dios. Vemos cómo aparece también el Señor y para la vida de Pablo, o sea, detiene el Cronos, interviene en el Cronos allí, en Pablo y lo derriba de su altura, lo derriba de su orgullo y se revela a él, intervino el Señor. Entonces, en el griego, el Kairos significa oportunidad. Es como una oportunidad divina, una visitación que puede ser que tuvo el pueblo de Israel allí, tuvo ese tiempo de Kairos y no lo pudo aprovechar, no lo supo aprovechar, porque vivía solamente en el Cronos, en lo natural. Por eso es tan importante nosotros entender qué tiempo estamos viviendo. No son los mismos tiempos y el Kairos de Dios se va a hacer efectivo en nuestras vidas y va a intervenir el Señor en nuestras vidas y debemos de estar allí despiertos, entendidos del tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces debemos entender estos dos tipos. Y hay un símil muy hermoso en la vida de Marta y de María que nos muestran que Marta estaba en el Cronos haciendo sus labores naturales, pero María supo discernir el Kairos. Era el Kairos de la visitación del Señor allí. Y es importante que nosotros entendamos ello. Es muy importante. María supo discernir y Él quiere esas Marías en este tiempo, que podamos discernir, que salgamos de nuestro Cronos, que paremos nuestro Cronos para que podamos entender y aprovechar al máximo las oportunidades de Dios. También nos habla en el libro de Romanos, el capítulo 3, el verso 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos como armas de luz.
Vemos como Pablo también habla a la iglesia de Roma, porque había una iglesia en cada provincia. Él se refiere allí a esas iglesias y discerniendo lo que les hacía falta, discerniendo la necesidad de cada iglesia, porque cada iglesia estaba viviendo un cronos allí en su cotidianidad, se puede decir. Pero el kairos para cada una era diferente, porque Dios tiene determinado un kairos sobre su pueblo. Y por eso vemos que las instrucciones para la iglesia de Filipos eran diferentes que para la iglesia de Colosa, aunque su mismo fundamento era formar a Cristo en ellos. Así que tú tienes que discernir siempre. Y discernir, ¿qué es la palabra discernir? Porque quiero aclararte esto. Discernir es diferenciar claramente, poder percibir con sabiduría celestial lo que se está viviendo o qué hay. Eso es discernir, tener una madurez, una madurez en la diferencia. Porque Dios nos ha dado, así como nosotros tenemos sentidos naturales, los ojos, un olfato, un gusto, un oído, una visión. Así como nosotros tenemos esos sentidos naturales, también tenemos sentidos espirituales. Y es necesario pedir al Espíritu Santo que nos active esos sentidos espirituales para poder discernir bien, que no simplemente miremos lo natural, que no simplemente estemos allí pensando en lo que nos hace falta, en lo natural, en lo que escaseamos, en lo natural, porque se nos va el tiempo. No aprovechamos bien el tiempo. Recordemos que cuidamos lo valioso cuando entendemos cuánto valor tiene. Solamente cuando entendemos el valor de las cosas podemos cuidarlas. Por eso es que muchas personas no han entendido lo valioso y toman las cosas que no tienen valor y las valoran. Hoy en día vemos cómo vidas se sacrifican aún y sacrifican los hijos que son algo de valor, que son la simiente de valor, pero por dinero o dan su tiempo a otras cosas, pero no a lo valioso. Vemos cuánta apariencia hoy vive el mundo. Nosotros tenemos que salir de ese cronos diariamente para poder entrar en el kairos de Dios. En la intimidad tú entras al kairos de Dios, en la intimidad tú paras tu cronos, tú empiezas a meterte en el kairos de Dios y empiezas a entender lo que no entendías. Y ahí es donde tú tienes que decirle: Señor, dame esos sentidos espirituales agudos, los necesito, Señor, necesito esos sentidos espirituales, Padre, para que tú me ayudes a discernir los tiempos, discernir claramente, percibir con tu sabiduría cómo actuar, cómo proceder en determinado tiempo y poder valorar lo que tú, Señor, verdaderamente valoras, no lo que el hombre dice que tiene un valor, porque el hombre le da más valor al papel, a las latas y a la piedra, pero no a lo eterno. Y es muy importante nosotros valorar lo eterno. Entendemos entonces que los sentidos espirituales son fundamentales. Cuando tenemos sentidos espirituales activos y no los tenemos dormidos, podemos entrar en esa madurez espiritual y discernir claramente. Por eso el Señor hablaba en Mateo 8, el versículo 18. Tienen ojos, pero no ven. Son ciegos, guías de ciegos. Oídos, pero no oyen. Muchas personas pueden aún estar en la iglesia, pero no tener los sentidos espirituales ejercitados. En el discernimiento del bien y del mal. Eso es una persona madura. Por eso hay que pedirle al Señor la madurez, y que Él nos dé esa madurez, que nos haga personas espirituales productivas en medio de un cronos natural, para que podamos aprovechar bien el tiempo y cuidemos lo valioso y entendamos el valor del propósito de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que el Señor ha determinado para tu casa, para mi casa, para el ministerio que Él te ha entregado. Verdaderamente seremos productivos cuando entendemos el valor de lo que nos ha sido encomendado, la honra de un llamamiento, el tiempo que Dios ha invertido, vidas que Dios ha invertido, porque el Señor Él invierte en nosotros recursos, personas, conocimiento de personas que han sido procesadas, que van un paso adelante. Muchas veces el Señor pone allí, ¿para qué? Para que se trasvasen, para que empiecen a trasvasarse en otros vasos, porque somos vasos útiles en la presencia del Señor. Por eso necesitamos este entendimiento pleno de la voluntad de Dios, y Él lo hablaba a la iglesia de Colosenses, le hablaba
mandaba que oraba y que él también orara, pero que oraran ¿para qué? Para que les fuera revelado el conocimiento de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios en sí es un misterio. Está nuestra voluntad humana y está la voluntad divina. Ahí es donde nosotros tenemos que entender y discernir para someter nuestra voluntad y que sea el Señor glorificado en ello, en nosotros someter nuestra voluntad y que se ejecute la voluntad de Él en el kairos de Él, en el tiempo de Él. Saber ese aprovechamiento del kairos de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Roma y le insta, y en esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos en el sueño, mira, lo estaba diciendo, y era en una constante eterna, porque esta palabra hoy nos despierta, porque esta palabra hoy nos ubica, porque esta palabra hoy nos dice levántese del sueño, valore el tiempo que usted está viviendo, manténgase bajo la sombra del Altísimo donde se ejecutan los milagros. Vemos cuando el Señor aparece allí, envía al ángel a María y dice que llegado el cumplimiento de los tiempos envió Dios el ángel a María. No fue antes, no fue después. Fue en el tiempo justo, en el tiempo determinado por Dios. Y Dios tiene tiempos determinados para tu vida. Por eso es importante nosotros discernir para cuando es el tiempo que Dios tiene para nosotros, podamos aprovecharlo al máximo y no nos rebelemos contra lo divino, no nos rebelemos, no saquemos nuestros propios argumentos, nuestra independencia, nuestra autosuficiencia para intentar hacerlo nuestro y no someternos a Él. Él quiere que nosotros nos sometamos a Él, que dejemos todo lo que sea altivez, orgullo, soberbia, arrogancia, todo lo que es imponencia, a tratar de hacer nuestra voluntad y querer que sea Dios el que se someta a nosotros y no nosotros a Él. Ahí entra en juego muy importante. Por eso María dijo: he aquí la esclava del Señor, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo como tú quieras. Fue una mujer que a sus 16 años tenía un entendimiento, tenía una sabiduría, tenía un sometimiento a la voluntad de Dios, tanto que le afecta el cronos en la vida de él, el Señor se presenta en la vida de ella y le afecta el cronos, tanto que entra allí a su vida, porque así es el Señor. Él quiere entrar a lo más profundo de nuestras vidas y generar ese milagro en nosotros, porque María la cubrió la sombra del Altísimo y generó los milagros. Las gestaciones divinas se hacen en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, aunque afecte nuestro cronos, porque le iba a cambiar la vida a María, iba a cambiar, iba totalmente a cambiar su vida. Así hace Dios con nosotros, cambia nuestra vida, genera lo divino en nosotros, empieza a crecer Cristo en nosotros, empieza a crecer esa semilla de vida en nosotros, para Él manifestarse como el Salvador verdaderamente, no solo de tu vida, sino de tu casa, de tu parentela, porque para eso el Señor interviene, porque por medio de ti Él afectará a muchos afectará el Señor, pero cuando tú seas lleno verdaderamente de Cristo. Dios siempre se ha revelado a su pueblo, siempre Él va a llegar en el momento justo, en el tiempo justo, en la oportunidad de Dios. Vemos cómo Israel estuvo cautivo allí, cautivo por el pueblo egipcio, por esta esclavitud tan terrible que tuvo este imperio allá de Egipto allí, y vemos cómo fueron 430 años que el Señor escuchaba los aullidos, dice que los lamentos del pueblo que estuvo cautivo, pero no fue sino hasta ese tiempo. Entonces era así porque le había hablado a Abraham y le había dicho que un día iban a caer en cautiverio ellos allá y iban a estar en ese cautiverio egipcio, y ahí es donde el Señor levanta a un libertador. Dios siempre, para determinar tiempos en la vida, va a marcar señales, y eso es importante que nosotros veamos y entendamos para que nos ubiquemos en los tiempos. Mucha iglesia hoy en día está dormida, no entiende los tiempos con urgencia que se están viviendo, por lo que se han acomodado, y el pueblo en Egipto se acomodó, el pueblo edificó, el pueblo se mantuvo, el pueblo estuvo allí, tanto que ellos añoraban después cuando salieron, ellos querían regresar, añoraban
añoraban. Dice que las tumbas, la cebolla, los berros de Egipto, la alimentación de Egipto, muchas cosas, porque habían crecido prácticamente 4 generaciones allá habían crecido. Entonces estaban acomodados, y ahí es donde Dios viene y los saca de su acomodamiento. Dios siempre va a intervenir en nuestro cronos para movernos, para decirte, oye, muévete, sal de ahí. Él viene a afectarlo, y muchas de las cosas es desacomodarnos, y es importante que nosotros entendamos que todo desacomodamiento divino trae un producto de movimiento. Es importante, de liberación. Por eso, aun cuando tú veas cosas duras en tu casa, en tu familia, pídele al Señor que tú puedas entender el kairos de Él para manifestar su gloria en tu casa, y tú puedas así orar más, meterte más, no soltar, sino antes bien orar más, meterte en el Espíritu, como lo hizo Daniel, porque Daniel fue entendido en los tiempos. Daniel sabía, Daniel permanecía metido en la presencia de Dios, así que su cronos fue alineado con la voluntad divina en el tiempo justo. Y es lo más importante que nosotros debemos de entender, que hay una eternidad, pero también estamos en esta generación, en este mundo natural, y tenemos que usar las armas de Dios en este mundo natural, el equipamiento de Dios, lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Y David también fue entendido en el Salmo 90, el verso 2. Salmo 90, el verso 2 dice: desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Habla de un cronos allí, pero que el Señor está fuera. Nosotros debemos de entender que Dios está fuera, que Él es eterno, está fuera del cronos del hombre, está fuera de las eras humanas. Dios es Dios y Él habita en la eternidad, y Él quiere que nosotros, como seres espirituales, que aunque estemos en el cronos, vivamos de acuerdo al tiempo, pero al tiempo que del kairos de Dios, al tiempo eterno. Por eso a ti no te tiene que afectar ni la edad que tú tienes. Muchas veces las personas, por no entender los tiempos, dicen: no, pero ¿por qué no llegué de niño? O ¿por qué no fui de joven, conocí al Señor? Están hablando sin sabiduría, porque el kairos de Dios afectó tu vida. Puede ser a los 30, a los 40, a los 50. Vemos cómo a Moisés a los 40 lo afecta ahí el Señor, y cómo llega Él y empieza a revelarse. No fue antes que Dios se le revela. Por eso es importante valorar cuando ya Dios viene, interviene en tu vida, interviene en una casa, es porque van a venir movimientos de Dios en sanidad, en restauración, en revelación. Van a venir las revelaciones a una vida. Va a empezar Dios a ejecutar el kairos de Él, el kairos, el tiempo de la visitación de Dios, y es necesario valorarlo, cuidarlo. Amén, bendiciones, mis amados.